Hola, a continuación hablaremos de la partición de bienes. ¿Qué es la partición de bienes? La partición de bienes se refiere al proceso mediante el cual se divide y se distribuye el patrimonio del fallecido entre sus herederos o legatarios. Esta puede ser voluntaria cuando los herederos acuerdan cómo se distribuirán los bienes o judicial cuando es necesario recurrir a un juez para dirimir conflictos entre los herederos o para que la partición se haga de manera equitativa. En Colombia, la partición de bienes se rige por el Código Civil en su artículo 485 y por el Código General del Proceso en el artículo 507 y se lleva a cabo una vez que se ha realizado la liquidación de la mesa hereditaria, es decir, una vez se han identificado y valorado todos los bienes, se le han pagado las deudas y se han hecho deducciones legales correspondientes. La participación puede ser o puede hacerse en especie, es decir, dividiendo los bienes entre los herederos o el dinero, vendiendo los bienes y repartiendo el producto entre los herederos. Principales características de la partición de bienes. Está igualdad. Esta se refiere a que todos los herederos tienen derecho a una porción igual de la herencia, a menos que el testador haya dispuesto otra cosa en su testamento. Participación. Todos los herederos tienen derecho a participar en la petición de bienes, incluso aquellos que no estén de acuerdo con la partición. Imparcialidad. El particionista encargado de realizar la partición debe actuar de manera imparcial y justa, evitando cualquier tipo de favoritismo o discriminación. Proporcionalidad. La partición debe ser proporción a la parte de la herencia que cada heredero tiene derecho a recibir. Información. Los herederos tienen derecho a recibir información completa y detallada sobre sus bienes de herencia y el proceso de partición. Integridad. La partición debe preservar la integridad de los bienes y evitar su deterioro o distribución. Legalidad. La partición debe realizarse de acuerdo con las leyes y normas vigentes en derecho sucesoral colombiano. ¿Cómo se realiza la partición de bienes? Primero, se realiza la identificación y valoración de los bienes. Se hace un inventario de todos los bienes del fallecido y se les da un valor monetario. Segundo, pago de las deudas. Se paga las deudas pendientes del fallecido, incluyendo los gastos del funeral y impuestos correspondientes. Tercero, deducciones legales. Se realizan las deducciones legales correspondientes, como el pago de las cuotas alimentarias y los legados. Acuerdo de partición. Si los herederos están de acuerdo en cómo se debe distribuir los bienes, se debe hacer una participación voluntaria donde se establecen los porcentajes que corresponden a cada uno. Si hay conflicto entre los herederos, se debe acudir ante un juez para que realice la partición. Quinto, liquidación de la partición. Una vez se ha establecido cómo se repartirán los bienes, se procede a la liquidación de la partición. Esto significa que se hace la entrega efectiva de los bienes a cada uno de los herederos, o si se decidió venderlos, se divide el dinero obtenido en partes iguales. Continuamos con deudas hereditarias. Las deudas hereditarias son aquellas obligaciones que tiene el causante al momento de su muerte y que son transmitidas a sus herederos o legatarios. Estas deudas forman parte del patrimonio del causante y deben ser pagadas con los bienes y que componen la herencia
antes de que los herederos puedan tomar posesión de los mismos. Las deudas hereditarias pueden ser de diferentes tipos, como deudas fiscales, deudas de entidades financieras, deudas de proveedores, entre otras. También pueden incluir gastos del funeral y última enfermedad, que deben ser asumidos por los herederos o legatarios del causante. Principales características de la partición de las deudas hereditarias según el derecho civil sucesoral colombiano. Obligación de pago. Los herederos tienen la obligación de pagar las deudas pendientes del fallecido con los bienes de la herencia. Segundo, proporcionalidad. Cada heredero es responsable de pagar una parte proporcional de las deudas herenciales, de acuerdo con su porcentaje de participación en la herencia. Orden de prioridad. Existe un orden de prioridad en el pago de las deudas herenciales que se establecen de acuerdo con las disposiciones legales. Por ejemplo, las deudas con garantía real, como una hipoteca, tienen prioridad sobre las deudas ordinarias. Comunicación a los acreedores. Los herederos deben comunicar a los acreedores del fallecido que ha fallecido y se les informa que llevará a cabo un proceso de petición de deudas herenciales. Liquidación de las deudas. Se procede a liquidar las deudas pendientes del fallecido. En caso de que haya suficientes bienes en la herencia para pagar todas las deudas, se debe distribuir el pago en proporción al porcentaje de participación de cada heredero. ¿Cómo se realiza la partición de deudas hereditarias? En Colombia, la partición de deudas hereditarias se realiza a través del proceso de participación o partición de bienes que se establece en el Código Civil y que es llevado a cabo por un juez competente. En primer lugar, se debe identificar todas las deudas hereditarias que tenga el causante, las cuales deben ser pagadas con los bienes que forman parte de la herencia. Por ello, los herederos deben realizar un inventario de los bienes del causante y de las deudas que haya dejado para establecer el valor de los bienes y cuantía de las deudas. Una vez identificadas las deudas hereditarias y el valor de los bienes, se procede a su pago con los bienes heredados, respetando el orden de prelación establecido por la ley. En general, se establece que las deudas deben ser pagadas en el siguiente orden: los gastos funerales, los gastos de última enfermedad, las deudas laborales, las obligaciones fiscales y demás obligaciones. Si después de pagar todas las deudas hereditarias queda algún bien en la herencia, este se reparte entre los herederos de acuerdo con la ley. Es importante destacar que si la cuantía de las deudas supera el valor de los bienes del causante, los herederos no están obligados a responder con sus propios bienes y pueden solicitar la insolvencia del causante. En este caso, las deudas serán pagadas en el orden de prelación establecido por la ley.